Aleluya. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 34 que no hay vergüenza para los hijos de Dios. No hay vergüenza para ti. Dice Job capítulo 8, versos 5 al 7, que si tú de mañana te levantas y buscas a Dios de todo corazón, Él desde los cielos oirá. Y tu principio, aunque haya sido pequeño, tu final estado será muy grande. Alguien vino a buscar esta palabra y Dios se la dio. Alguien le dijo a Dios cuando venía de camino para el templo: voy a buscar una palabra, y Dios te está diciendo que aunque tu principio haya sido pequeño, tu final estado será muy grande. Aleluya. Dale el aplauso al Señor. Aleluya. No hay vergüenza para ti. Si estás habitando debajo de la sombra del Omnipotente, no hay vergüenza para ti. Oh, gloria a su nombre. Aleluya. Quédense de pie, vamos a entrar en materia inmediatamente. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Eres bienvenido. Utakandalaya sote kendalaya wakandalaya. Aleluya. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Ahí vamos a leer algunos versículos. Hay una presencia de Dios maravillosa. Dios bendiga el ministerio de adoración, tremendo. A su nombre sea la gloria. Dios merece un aplauso más fuerte, más fuerte, más fuerte. Leemos primero el versículo 6, luego saltamos al 24 y finalmente 36 y 37. Dice así, para la gloria de Dios. Aleluya. Capítulo 13, verso 6. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Voy al 24. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era que le había de entregar o de quién hablaba. Finalizamos con el verso 36 y el 37 que dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Y el 37 dice: le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Señor, gracias por tu palabra. Te pido que la hagas explicativa en cada una de nuestros corazones, y que el Espíritu Santo esté con nosotros, interpretándola, convenciendo de pecado y ayudando, Señor, a que podamos ser, Dios mío, obediente a tu palabra. Y tal como Él es el inspirador, asimismo también la pueda sembrar por completo, y que nunca jamás salga de nuestros corazones tu palabra, tu ley, para que podamos obedecerla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Quiero puntualizar algunos aspectos importantes de este capítulo, del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. De hecho, hay tres partes fundamentales que tiene este capítulo, y está basado primero en esto que tiene que ver con el lavatorio de los pies, segundo en la negación en la traición de Judas, y tercero en el nuevo mandamiento. En el lavatorio de los pies, realmente cualquiera de nosotros pudiera decir que
que Pedro estaba actuando mal. Pero Pedro conocía quiénes lavaban los pies. Quienes lavaban los pies eran los esclavos de tercera, de cuarta y de quinta categoría. O sea, que eran esclavos que ya no servían para ninguna otra cosa que no fuera para lavar los pies. En ese sentido, Pedro, conociendo que este era un oficio o algo que de alguna forma era humillante, Pedro se niega a que su maestro, a quien él admira y a quien él reconoce como lo más sublime y lo más alto, le lavara los pies. Jesús realmente está tratando de llevarle una enseñanza mucho más allá de lo que él ha entendido literalmente o humanamente. Y Jesús realmente lo que le está enseñando es lo que él había dicho en Marcos capítulo 10, verso 45, cuando dijo que él no vino a ser servido, sino a servir. Y que él vino a dar su vida en rescate por muchos. Pero cuando Jesús le hace la proposición de que si no se deja lavar los pies, sencillamente Pedro, entonces puedo yo especular y decir que Pedro quizás no entendió en el momento lo que significaba el por qué Jesús le estaba diciendo que tenía que lavarse los pies. Pero Pedro en obediencia se sometió y aceptó que Jesús le lavara los pies. Algunos estudiosos dicen que Pedro, de alguna manera, con rechazar que él lavara sus pies, estaba rechazando la salvación de Cristo. Si analizamos el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan está viendo la visión, está viendo a un león, pero al que vio digno de desatar los sellos fue al cordero. El cordero representaba humildad, y realmente esto era lo que Jesús le estaba tratando de transmitir a Pedro: humildad y mansedumbre. Denle un aplauso al Señor. El segundo aspecto que demuestra este capítulo es la traición de Judas. Judas pertenecía a un partido político que defendía a los pobres, pero de alguna manera Judas se había prestado para ser instrumento de Satanás. De hecho, cuando Jesús habla de quién le va a entregar, luego que Jesús le entrega el pan mojado, entonces la Biblia establece que Satanás entró en su corazón. Y ahí es cuando Jesús le dice: lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas, si no hubiese estado cerca de Jesús, y si Pedro se da cuenta con el versículo que leímos de que era Judas quien lo iba a entregar, créame que Pedro hubiese hecho algo que no se hubiese contado después. O sea que de alguna manera Cristo defendió también a Judas, pero de alguna forma tenía que cumplirse lo que ya estaba escrito en la Biblia, y de que era que el Mesías, que Cristo tenía que morir para poder darnos salvación a cada uno de nosotros, y alguien tenía que cumplir con este cometido. Entonces Judas había sido la persona que se había propuesto para esto. Me explico, y es que no era que Judas estaba destinado para ser la persona que iba a entregar a Jesús. En ocasiones estamos rodeados de personas que no están destinados para hacer tal o cual cosa, pero ellos toman una decisión y sencillamente esa decisión se respeta. Era como decía nuestra pastora el lunes pasado, de que tenemos una voluntad y el mismo Dios la respeta, nuestra voluntad. O sea que si alguien decide seguir a Cristo, bueno, se le va a respetar esa voluntad. Pero si alguien decide no seguir a Cristo, sencillamente también se le va a respetar esa voluntad. Denle un aplauso al Señor.
El tercer aspecto que menciona este capítulo está basado en un nuevo mandamiento, en el 11º mandamiento. Y es que Jesús dice que un nuevo mandamiento os doy, y es de que ustedes se amen como yo los he amado a ustedes. Si analizamos el texto de cómo Cristo nos amó a nosotros, Cristo nos amó a nosotros más que a su propia vida, porque Él estuvo dispuesto a entregar su vida con tal de darnos salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Al momento que a cualquiera de nosotros nos digan que tenemos que morir para salvar la vida de alguien, no creo que estaríamos dispuestos, fríamente calculado, a decir no. Yo no creo que eso sea posible humanamente, porque de hecho nosotros no fuimos creados para ver muerte. Instintivamente nosotros le tememos a la muerte, pero cuando Cristo va mucho más allá de la ley, mucho más allá de nuestra creación, nos pide de que este nuevo mandamiento sea cumplido en cada uno de nosotros. De hecho, si hablamos de emociones, vamos a ver a un Pedro que está emocionado, diciéndole a Cristo en el versículo 36 del capítulo 13 que él estaba dispuesto a entregar su vida por él. Pero Cristo les responde en el versículo 38 diciéndole que él, antes de que cante el gallo, le negará 3 veces. De alguna forma en este capítulo vemos cierto protagonismo de Pedro en todo lo que tiene que ver con este capítulo. Y yo quisiera hacer una breve bibliografía del apóstol Pedro, porque es lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este día. Se dice que Pedro, junto a Andrés, su hermano, primero, antes de ser discípulo de Jesús, eran discípulos de Juan el Bautista. Al estar Juan el Bautista preso, entonces ellos fueron llamados por Jesús. También el apóstol Pedro, o Simón, como en ese momento se llamaba, una de las cosas que lo cautivó y lo llamó mucho a obedecer a Cristo fue en la forma en la que Cristo le hizo la mayor pesca de su vida. Yo creo que juntando todas las veces que Pedro pescó en el mar, y mire que desde muy pequeño este era el oficio de Simón Pedro, y usted junta todos los peces que él pescó durante toda su vida, y no fueron mayores que lo que pescó el día que Cristo le dijo dónde tirar la red. Y era una forma de poderlo, déselo más fuerte, estaba escrito que Cristo iba a cautivar su atención, debido a que de lo que Pedro era experto, Cristo le estaba dando clase. En otras palabras, muchas veces creemos o podemos tener un magíster en alguna área o profesión de nuestras vidas, pero llega Dios y nos da una orden, y sencillamente para nosotros puede parecer que es inaudito o que es ilógico, pero sencillamente el dueño de todo esto es el que sabe por dónde funcionan las cosas y qué es lo que hay que hacer para poder ser victorioso. Y fue lo que le sucedió a Pedro en ese día. Y esto yo entiendo que fue el momento en el que Pedro quedó cautivado en su totalidad con Jesús, con este milagro que hizo en él. Pedro andaba en el momento de la transfiguración, cuando llegó Moisés y Elías. Pedro fue el único de los discípulos que caminó sobre las aguas. Pedro fue el único que reconoció que Cristo era el Mesías. Y Pedro, de alguna forma, tuvo un tiempo de transformación, de formación, de disciplina. Tuvo también un tiempo de convicción, y me da la impresión que esta convicción de Pedro se empieza a realizar luego de la resurrección de Cristo, debido a que Pedro, cuando Cristo muere, vuelve
a su antiguo oficio, pero definitivamente cuando Cristo vuelve y lo encuentra y conversa con él, hay una conversación aparentemente corta de una pregunta que se repite 3 veces, pero con un significado impresionante. Me estoy refiriendo a cuando Jesús se encuentra nuevamente con Pedro y sencillamente no cuestiona a Pedro por su error de haberle negado 3 veces. No busca algún tipo de represalia con Pedro por Pedro haberle hecho lo que le hizo. Y usted calcula, ¿qué hizo Pedro? Pedro de alguna manera hizo lo mismo que hizo Judas. La única diferencia es que Judas tenía su decisión en ser enemigo de Dios, pero Pedro tenía su decisión, aún con todos sus errores, de ser amigo de Dios. Y es lo que nos diferencia a nosotros de los que definitivamente han decidido pertenecer a los enemigos de Dios. Porque Dios no anda buscando personas que sean perfectas. Dios anda buscando personas decididas por Él para perfeccionarlo en Él. Y esta conversación yo entiendo que inició en el capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Concluye después de la resurrección de Cristo con esta pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro dice: te amo. Jesús repite la pregunta porque evidentemente las emociones de Pedro siguen altísimas. Pedro, según los analistas de la conducta, era un sanguíneo colérico y respondió como tal. En la primera vez que le preguntaron: Pedro, ¿me amas? Sí, te amo. Sin pensar, impulsivo al fin. Segunda vez: Pedro, ¿me amas? Te amo, cree en mí. Pedro, analiza bien, tómate tu tiempo. Recuerda la última vez que conversamos, que me dijiste que tu vida darías por mí y saliste huyendo y me negaste 3 veces y hasta ahora no te había vuelto a ver. Déselo fuerte, si es para el Señor. Pero hay algo aquí bien fuerte de Pedro. Y es que Pedro, al tercer intento de la pregunta, se rinde. Se rinde por completo, y es lo que yo entiendo. Y entonces aquí llega el momento de la convicción de Pedro. Cuando Pedro dice: yo no sé más de mí que lo que tú sabes de mí. En otras palabras, tú me conoces a mí más de lo que yo me conozco. Y tú sabes que en este momento de mi vida, en esta parada de mi vida, no te estoy mintiendo. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti, pero yo no lo voy a volver a decir con palabras, lo voy a decir con los hechos. Toda la gloria es para el Señor. Déselo fuerte si es para Él. Créame que cuando llega el momento de accionar, de demostrar que usted es un verdadero cristiano, no hay mejor forma de testificar, de predicar, cuando nosotros, por medio de nuestras acciones, de nuestros resultados, llevamos a Cristo delante de lo que nosotros hacemos, de que evidentemente en nuestros pensamientos está Cristo, de que evidentemente en nuestras palabras está Cristo, pero que más que todas las cosas en nuestras acciones está Cristo de pie a cabeza, de la A hasta la Z. Aleluya. Formación, convicción y resultados. Y los resultados definitivamente se vieron después de ahí. Si usted analiza el capítulo 13 y todo el resto de las veces que mencionaron a Pedro, siempre le llamaban Simón Pedro. Pero luego de que Cristo asciende a los cielos, nunca más se le llamó Simón Pedro, sino que se le llamó Pedro. Solo Pedro.
Y usted pregunta ¿por qué? Porque sencillamente Simón Pedro estaba en un tiempo de formación, en un tiempo en el que el maestro, él le estaba dando en el taller del maestro la forma que él quería para que pudiera ser una de las personas más influyentes, para que pudiera llevar el evangelio hasta el nivel de donde fue llevado. Por esta razón, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, no solamente se estaba refiriendo al mismo Cristo, sino también que se estaba refiriendo a que Pedro iba a ser punta de lanza, porque debido a su comportamiento, a su temperamento, iba a ser usado para llevar la expansión del evangelio. Y créame, usted analiza a Pedro, y Pedro nunca más fue igual. La eficacia, la devoción, el deseo de llevar las buenas nuevas de salvación de Pedro fueron incalculables. De hecho, hubieron cosas que Pedro realizó que ninguno otro de los apóstoles pudieron llevarlo a cabo. Con la sombra de Pedro, sin embargo, dentro de los apóstoles, uno del que más errores cometía era Pedro. Pero Pedro siempre estaba dispuesto. Pero Pedro siempre estaba en el medio, atento a Cristo. O sea, que hay en ocasiones que nos encontramos con algún sanguíneo y con una gente que es desalborotada y todos los demás. Y es probable que ese sea uno de los evangelistas o de los pastores que Dios va a utilizar para expandir y para llevar su palabra. Aleluya. Denle fuerte el aplauso al Señor. Pedro significa piedra sólida. Este tipo de piedra solamente se encuentran en los ríos debajo de otras piedras. Y Pedro, después de esa conversación con Jesús, fue un hombre sólido. Y desde su llamamiento, su ardor, su humildad, su mansedumbre fueron muy evidentes. Pedro fue rescatado por Cristo. Pero hubo otro elemento que ayudó bastante a Pedro, y fue el que él obedeció a la palabra de Jesús. Cuando Jesús le está diciendo: apacienta mis ovejas, quiero remontarme un poquito al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en pastor, normalmente los pastores en Medio Oriente, en aquella área geográfica, cuando ellos se encontraban con sus ovejas y que se avecinaba alguna tormenta de nieve, de arena, y había algún tipo de cueva en donde ellos pudieran aguadecerse, el pastor conducía allí a todas sus ovejas, y el pastor se colocaba en la puerta con un manto en su espalda, y él hacía la función de la puerta para que ninguna de las fuerza, sea de nieve, de tierra, de agua, de lo que sea, pudiera penetrar. Y él soportaba en su espalda todo lo que pudiera venir. Por eso Cristo dice: yo soy la puerta. Por eso Cristo dice: yo soy el buen pastor, que mi vida doy por las ovejas. Jesús le estaba pidiendo a Pedro. Jesús le estaba pidiendo a Pedro literalmente: todo lo que tú viste y por lo que tú me negaste, sencillamente yo te estoy pidiendo que ahora tú lo hagas. No hubo temor en Pedro nunca más.
Al contrario, Pedro se enfrentaba a quien tenía que enfrentarse para defender lo que él había creído. Y no fueron una ni dos veces que Pedro cayó preso y que recibió golpiza. Fueron muchas veces, pero nunca más volvió a negar a Jesús. Al punto tal que en el momento de su muerte dijo: no soy digno de morir como Jesús. Pero yo no voy a aburrirle la noche hablándole de Pedro. Yo quiero hablarle del que transformó a Pedro. Y que está dispuesto a transformar a cualquiera que haya pisado fondo, a cualquiera que se haya encontrado en una situación en donde piense que ya no es digno de vivir. Déjame decirte que Cristo, así como transformó a Pedro, como transformó a Saulo de Tarso, tiene la disponibilidad de transformarte a ti. Y casi siempre que me toca hablar del evangelio, casi siempre que tengo la maravillosa oportunidad de hablar de Jesús, tengo que hablar de lo que Él hizo conmigo, de lo que sigue haciendo conmigo. Porque cada día vamos siendo formados para llegar hasta la estatura del varón perfecto y alcanzar el grado en el que Cristo nos quiere llevar. Pero es bueno decir testimonios que uno haya leído en la Biblia o en algún libro. Pero yo pienso que es mucho mejor cuando tú eres el testimonio andante. Aleluya, déselo fuerte, sepa el Señor. Son buenos los programas que regeneran a los adictos a las drogas. Son buenos los programas que regeneran a los alcohólicos. Son buenos los programas que ayudan a la gente a la enfermedad de este siglo, que es la ansiedad, la depresión, etc. Pero no superan el programa de Cristo. No superan al evangelio, no superan el poder regenerativo que hay en la sangre de Cristo Jesús. Conozco de muchísimas personas que han estado en los más viles de los vicios. Conozco a muchísimas personas que han estado en la depresión y en las cárceles mentales más fuerte que puede existir. De hecho, yo estuve en unas de ellas. En ocasiones intenté con mi vida, pero había un lugar asignado para mí en el reino de los cielos. Su misericordia se había sido extensiva. Porque aún en medio de mis acciones de pecado, y me explico y soy un poquito amplio, y es que habían ocasiones que estaba en medio de fiesta, y en la misma fiesta llegaba a mi mente esa voz que decía: este no es tu lugar. En ocasiones terminaba la fiesta y yo me iba a mi casa y en mi habitación empezaba a llorar. Y empezaba a verme predicar la palabra de Dios y no podía dormir. Porque aún el Espíritu Santo, estando yo envuelto en delitos y pecados, iba donde mí a susurrarme que había un Cristo que había muerto por mí y que estaba dispuesto a transformarme y a cambiarme. Era un asunto de decisión. ¿Cuánta gente en la calle diciendo que no tienen suerte? ¿Cuánta gente en la calle
asumiendo que no tienen una oportunidad. ¿Cuánta gente vemos en la calle que mañana dicen se quieren salir de donde están, de las drogas, del alcohol, de los vicios, de lo que sea, pero otra vez vuelven y solamente se quieren salir cuando le está haciendo mucho hueco, mucho daño lo que están haciendo? Pero ya luego que las cosas se alivianan, vuelven a su vómito. Porque es un asunto de decisión. Y fue la diferencia entre Judas y Pedro. Judas había decidido que iba a ser enemigo de Jesús. Y Pedro había decidido con sus errores que iba a ser amigo de Jesús. O sea, en ocasiones tenemos dificultades porque le fallamos al Señor como cristiano. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Pero nunca debe faltar en ti la decisión de seguir siendo amigo de Dios. Nunca, nunca. 7 veces cae el justo y 7 veces que decida, Jehová lo ha de levantar. Quiero concluir con lo siguiente. Una buena formación hace que podamos tener una mejor convicción. Pero esta convicción nos va a conducir a dar frutos. Nos va a conducir a que podamos ser mejor cristianos. Y nos va a conducir a que nosotros podamos alcanzar la estatura del varón perfecto que Cristo quiere que nosotros seamos. Póngase de pie. Quiero saber cuántas personas hay aquí que todavía no han tenido su decisión de tener a Cristo como único y suficiente Salvador. Tenemos un amigo allá. ¿A quién más? Tenemos 2 amigas más aquí de este lado. ¿Desean ustedes decidirse otro amigo por Cristo para que Él, lo que hace falta en ustedes, lo ponga? Venga, si es su decisión, denle el aplauso al Señor. Amiga, ¿quiere a Cristo? Venga. Gloria a Dios. Dele el aplauso fuerte al Señor. Wow. Hombres para Cristo, mujeres para Cristo. Solo se necesita decidirse y Cristo hará el resto. El que quiera seguir en pos de mí, decida tomar su cruz y sígame. Aleluya. La mejor decisión que han tenido en toda su vida ha sido aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Alguien más quiere a Cristo? ¿Alguien más quiere a Cristo? Venga. Venga. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Repitan después de mí: Señor Jesús, en esta noche me rindo a ti, entrego mi corazón a ti y te pido que tú limpies todo mi interior y que todo lo que está atormentando mi vida, mi mente, tú te encargues de él y que tú me ayudes a serte fiel, que tú me ayudes a permanecer en ti y que fuera de ti yo sepa y esté convencido que no hay nada. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que en aquel día yo pueda decir: aquí estoy. Amén.
Aleluya. Yo voy a orar por ustedes. Extiendan sus manos a ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesús, bendice estas vidas. Fortalécele. Señor, llénale de ti, de tu Santo Espíritu. Y glorifícate en ellos, para gloria y honra de tu nombre.